continuar con Rodrigo Andrés Llanos Flores, también de la UNAM. Nos trae la configuración de las prácticas de género en varones homosexuales y su relación con el proceso de interiorización de las políticas públicas de VIH-Sida y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un estudio de caso para la Ciudad de México y Santiago de Chile. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quizás el título es un poquito largo. Debería haber puesto algo así como Almodóvar, la ley del deseo o la semiótica de la jotería, pero hasta el momento es un trabajo, un proceso. Estoy dentro del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, ya terminando mi segundo semestre oficial por algunas cosas administrativas que me imagino que algunos sabrán o no sabrán que era una. En fin. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría plantear quién soy yo, qué es lo que hago acá, el posicionamiento del investigador, en este caso, en este estudio. Bueno, yo soy chileno, como se darán cuenta por el acento. Soy de una ciudad del sur de Chile, de Concepción. Soy homosexual. A veces no es necesario decirlo porque se nos nota de aquí, está el zócalo, pero yo creo que como un producto y como una forma de reflexividad y también como parte de la vigilancia epistemológica es necesario decir que es el lugar donde yo hablo, entre otras marcas de género y de clase. Bueno, mi trayectoria personal y profesional ha transitado por temas de VIH-Sida, especialmente en organizaciones de personas viviendo con VIH-Sida. Yo llegué hace 3 años haciendo una tesis que tenía que ver con la configuración de la masculinidad en hombres heterosexuales viviendo con VIH-Sida. Y uno de los hallazgos de esta investigación fue que, a pesar de tanto tiempo de los años del VIH-Sida, de la investigación, ya casi 30 años, aún persiste en estos hombres heterosexuales esta tensión de ser etiquetados como varones gays. Y eso a mí me pareció que después de tanta reflexión y tantas políticas públicas, tantas campañas de prevención más o menos conservadoras en Chile, y les voy a contar un poco cómo estamos por allá también, tenían ese miedo y esa forma de pensar que el VIH-Sida seguía siendo una enfermedad de homosexuales. Bueno, no de homosexuales, de maricones. Entonces, la pregunta que guía mi investigación tiene que ver por qué persisten estas prácticas, por qué persisten estas representaciones, estos imaginarios sociales, por qué están ligados a estos grupos. Y para mí fue importante tratar de poder entender en un grupo específico que tiene que ver con los varones homosexuales, es decir, cómo y de qué manera un eje de identidad, un eje que organiza lo social, está ligado al VIH-Sida en los varones homosexuales. Y por otro lado también los cambios y las transformaciones que acá también se comentaban, que tienen que ver con las políticas de derechos sociales, las políticas que tienen que ver con el matrimonio igualitario, el matrimonio de personas del mismo sexo. Como estos dos ejes articuladores, uno de tantos ejes articuladores, permitían un poco poder entender este proceso de configuración de las identidades y de las prácticas de género de estos varones. Hay una cosa que tiene que ver con los efectos del VIH-Sida
en las prácticas en sí mismas que están relacionadas a la sexualidad, a la salud pública, a la homofobia, a la discriminación, especialmente con toda la lógica epidemiológica que se ha constituido bajo el VIH-Sida. Y por otro lado, el matrimonio del mismo sexo como una forma de legitimación social de las uniones erótico-afectivas de personas del mismo sexo, y que también han servido para la visibilidad de estas mismas identidades de una manera mucho más respetuosa. Pero también ligados a ciertas formas de, digamos, de normalización y de entender también cómo los varones homosexuales, en este caso, o esta comunidad, así entre comillas, LGBTI, ha transitado del lugar de los perversos, como diría Foucault, a estas formas más políticamente correctas que están ligadas, donde transitan ahora la forma de entender la familia, las familias homoparentales. Mi perspectiva teórica, o como yo lo estoy viendo en estos momentos, transita por varios registros. Por un lado, yo he estado trabajando temas de masculinidad y configuraciones de género en los varones, sin desconocer todo el trabajo del feminismo que nos ha abierto una mirada para poder entender estos procesos. Y por otro lado, un autor que a mí me parece que da cuenta o permite entender más o menos cómo se reproduce lo social y también cómo se transforma, que es Pierre Bourdieu. Yo estoy trabajando bajo la lógica de Pierre Bourdieu para poder entender estas formas de la reproducción social de las configuraciones de género en estos varones. Por un lado, cuando yo hago la pregunta o me interesa el proceso de interiorización, tiene que ver con la constitución del hábitus masculino, el hábitus de los varones homosexuales, en un campo de relaciones que está marcado por estos dos ejes articuladores, que serían el VIH-Sida y el matrimonio igualitario. Y de qué manera estos agentes, estos hombres y estos varones homosexuales se mueven en un mundo en donde tienen que transitar de manera conflictiva, contradictoria, a veces cómplices de un campo de relaciones de género que está marcado también por una lógica heteronormativa. Lo que yo quiero plantear acá también es un poco como la cocina de la investigación, mi forma de cómo he estado planteando y cuáles han sido las dudas. Planteé que en un principio el tema de la interiorización, especialmente para no tener que ligarme o tener que plantear dos tipos de tesis que tenían que ver, por un lado, con la configuración de las identidades, la subjetividad, las prácticas de género, y por otro lado, tener que analizar las políticas públicas en VIH-Sida y los efectos del matrimonio igualitario como estudios de impacto de políticas públicas, de evaluación de políticas públicas. Por eso entendí que el eje articulador de este estudio tiene que ver con ese proceso de interiorización, con esa encarnación en los cuerpos y en las subjetividades de estos discursos que norman de lo social. Una de las cosas que a mí me ha parecido importante es por qué ver Ciudad de México y Santiago de Chile. Yo creo que son dos mundos al parecer muy distintos. Santiago de Chile ha tenido un tránsito político y social mucho más lento y bastante conservador. Recién, imagínense, la despenalización de la sodomía
así está en el Código Civil, recién se implementó el año 95. La ley de divorcio en Chile recién aparece en el año 2004. Y también la discusión sobre la posibilidad del matrimonio igualitario tiene alrededor de 4 años. De hecho, en Chile todavía aún no hay una ley, y hay una discusión bastante fuerte por la legitimidad de estas leyes, a pesar de que en Chile el movimiento lésbico gay lleva alrededor de más de 20 años. Una de las causas del por qué se ha reivindicado este tipo de derechos en Chile tiene que ver también por la posición de algunos dirigentes y de algunas organizaciones que están ligadas a cuestiones de clase. Es importante mencionar que paradójicamente un gobierno de derecha o un candidato de derecha en ese tiempo, Sebastián Piñera, planteó la posibilidad de hacer un acuerdo de convivencia entre personas del mismo sexo, y lo planteó en sus campañas. Sin embargo, su coalición se negó rotundamente, claro, también amparado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, obviamente, igual que acá, bastante desprestigiada por el caso de Pedestina, porque también nosotros tenemos nuestro Maciel allá en Chile, que se llama Cararibo. Bueno, por otro lado, una de las primeras conjeturas, especialmente como un chileno viviendo en Ciudad de México después de estos 3 años, y en algunas conversaciones y entrevistas con los primeros sujetos, tiene que ver cómo el VIH-Sida ha desaparecido como una marca estigmatizadora de manera general. Yo no estoy en estos momentos entrevistando a personas viviendo con VIH, pero los varones homosexuales que no viven con VIH, el VIH no les parece algo tan gravitante, y tiene que ver por 2 criterios que yo he tratado de establecer. Uno que tiene que ver con estas cortes de edad, los más jóvenes de entre 20 y 25 años, y una población homosexual entre 40 y 60 años. Ahí hay una gran diferencia, especialmente porque como yo trabajé tanto tiempo en temas de VIH-Sida, y con mi edad, yo tengo 41 años, yo digo, este es mi año buga, mi año buga para hacer parte de la investigación. Hay ciertas diferencias en el tiempo, y eso es muy importante, y es lo que rescata también para ver la configuración de las posiciones y las tomas de posición en la construcción de género. Por otro lado, el matrimonio homosexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo, configura más que uniones y más que el espíritu de esas leyes, de alguna manera, en estos varones implica cierta legitimidad social hacia otros actores, hacia otros agentes. Cuando uno lo ve en Chile, lo ve más o menos de la misma manera, porque al final esa forma de poder entender el matrimonio como derechos, más que nada significa una nueva forma de visibilidad, una visibilidad desestigmatizada luego de tantos años de estigmatización por el hecho del VIH-Sida. O sea, son dos ejes que de alguna manera se confrontan, pero a mi parecer aún tienden a normar, a poner en el camino correcto a estos varones y a estas mujeres que están fuera y dentro del sistema, porque también hay cuestiones que van a marcar con los componentes de clase y de edad.
cuando escuchaba acá al compañero que está trabajando en Green con estas nuevas tecnologías de reconocimiento, una de las cosas que tiene que ver con la edad es que para los varones más mayores el encuentro era o es los bares. Acá en México, en Ciudad de México, porque yo ya he recorrido casi todos, el Oasis es uno de los que tiene una población que está en el centro histórico, está en la calle Cuba, por ahí cerca de Marrakech y La Purísima, en esa casa, si es que alguien no lo conoce. Están muy llenos siempre. Tienden a hacer esos puntos de encuentro. En cambio el Green, ahí había otros, bueno, todavía existen, el Manhunt, el Ver, depende también de estas tribus y esta interesante abanico de identidades que se están visibilizando y contradictoriamente disputando ciertos campos de legitimidad, porque obviamente, como también lo planteaba el compañero, hay algo que sigue reproduciendo estos modelos hegemónicos de la masculinidad y que están ligados por temas de clase. Y porque el Green no lo Green, yo también lo tengo yo. Tiene que ver con una forma de expresarse en el mundo y de alguna manera toda la lógica entre el VIH-Sida de alguna manera de poblaciones más pobres al parecer y la lógica del matrimonio también marcan esas consideraciones. Bueno, espero yo terminar en tiempo e informa, como ustedes casi siempre lo plantean, especialmente aquí en la UNAM. La tesis, yo recién estoy comenzando mi trabajo de campo. Siento que algunas sospechas sobre la reproducción de estas normas de género y estos patrones culturales de género pueden también también transformar a algunos y producir algunas grietas en otros grupos. Yo creo que si bien en nosotros los hombres homosexuales, que estoy hablando de las mujeres lesbianas, pueden significar ciertos espacios de libertad, pero también ciertos espacios de coacción que no necesariamente significan más espacios de libertad.